El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios de cálculo diferencial. Nos han estado enviando mensajes diciendo que hagamos algunos videos de derivadas. Bueno, el día de hoy vamos a ver la definición y algunas reglas de derivación con su respectivo ejemplo. Bueno, primero vamos a ver las maneras de notación de una derivada. Puede estar denotado como f' de x, f' de x. También puedes verlo como d de y sobre d de x. También puede estar como y', ¿no? Y finalmente también puedes encontrarlo como d subíndice de x de f. De estas maneras se puede denotar una derivada. Ahora vamos a ver la definición de una derivada. Bueno, entonces vamos a utilizar f' de x. Va a ser igual a límite de f de x más la variación de x menos f de x. Todo eso dividido entre ¿qué? Entre la variación de x. Pero cuando la variación de x tiende a 0. Bueno, eso es lo que me dice la definición de una derivada. Bueno, esto es importante saber porque si a alguien le dices que sabes derivar, lo primero que te va a decir es, a ver, dime la definición de una derivada. Y tú te luces en esa parte que vas a decir, f' de x es igual al límite de f de x más la variable de x menos f de x. Todo eso dividido entre la variación de x, pero cuando la variación de x tiende a 0. Bueno, esa es la definición de una derivada. Vamos a ver algunas reglas de derivación. Para este caso vamos a ver la primera regla de derivación. ¿Qué nos dice la primera regla? La primera regla de derivación es la derivada de una constante, ¿no? La derivada de una constante. La derivada de una constante. ¿Qué me dice esta regla? Me dice que si yo tengo f de x igualado a una constante, ojo, aquí vamos a aclarar, una constante es cualquier número, ¿no? Puede ser entre 2, puede ser 5, puede ser 100 o puede ser también pi. Bueno, eso me representa una constante. Entonces, la derivada de una constante, entonces f' de x va a ser igual a ¿qué? A 0. Vamos a ver un primer ejemplo. Por decir, si nos dicen f de x es igual a 5 y me pide derivar. Entonces, vamos a poner f' de x va a ser ¿qué? 0. El primer ejemplito, otro número, así que sea números grandes igual. Por decir, si yo tengo f de x igualado a 100, entonces me pide derivar, yo pongo f de x o f' de x y esto va a ser 0. Bueno, esa es la primera regla de derivación. Regla número 2, que me dice la derivada de la función potencia simple, ¿no? Derivada de la función potencia simple. De la función potencia simple. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me pide la derivada. Entonces la derivada de esto, f' de x, va a ser aquí. Esto es como si fuera una persona y esto un sombrero, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo quitas el sombrero,
o sea, el n pasa adelante a multiplicar, el x se mantiene y al n o a tu sombrero, ¿qué vas a hacer? Lo restas 1. Eso me dice la regla de la derivada de una función potencia simple. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. A ver, si yo tengo f de x igualado a x al cuadrado. Yo quiero derivar, entonces pones f' de x. ¿Qué es lo que dijimos? Que el 2 va a pasar a multiplicar adelante, entonces sería 2. Mantengo el x. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Con lo que está elevado, voy a restar 1. 2 menos 1, 1, ¿no? Que se sobreentiende. Otro ejemplo vamos a ver. Si yo tengo una función f de x igual a x a la quinta, me pide derivar, entonces lo que voy a hacer es f' de x igual el 5 baja adelante, ya dijimos, siempre, no te olvides, 5 baja adelante, el x mantengo, ¿y qué es lo que voy a hacer aquí? 5 menos 1, siempre lo restas 1, va a ser 4. Yo creo que ya con estos dos ejemplos es más que suficiente para entender la segunda regla de derivada. Ahora vamos a ver la tercera regla de derivación. Me dice La derivada del producto de una función por un escalar, ¿no? Por un escalar. ¿qué es lo que me dice estas reglas? Me dice si yo tengo una función definida por g de x igual a una constante multiplicado por una función. Entonces la derivada o g' va a ser igual a la constante se mantiene y voy a derivar la función. Entonces la derivada de la función sería f' de x. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo un g de x igual a 5 multiplicado por x al cuadrado. ¿Cómo voy a derivar esto? Voy a poner g' de x igual a, dijimos que la constante se mantiene, mantenemos la constante, abro un factor y dijimos que el 2 va a pasar adelante, entonces pasa adelante el 2, mantengo el x que sería esto y voy a restar 1 al exponente, entonces 2 menos 1 va a ser 1, entonces ya no lo pongo. Y finalmente, entonces multiplicas, ¿no? 5 por 2, 10x. Esto sería la derivada de 5x al cuadrado. Otro ejemplo, si no lo has entendido bien, un ejemplito por aquí. Vamos a ver ya con f de x. Si yo tengo f de x igual a 2 multiplicado por x al cubo. Vamos a ver por aquí. Pones f' de x va a ser igual a que el 2 se mantiene, abres tu factor para no confundirte, el 3 pasa a multiplicar, el x se mantiene y al exponente voy a restar 1, que sería 3 menos 1, 2. Y finalmente multiplicas 3 por 2, 6x cuadrado. Eso sería tu derivada de esta función. Yo creo que ya es más que suficiente estos dos ejemplos. También, vamos a ver para realizarlo de manera más rápida un ejercicio. Si yo tengo f de x es igual a 5x a la cuarta. Tú puedes realizarlo, pones f' de x, te luces ahí. Entonces dices 5 por 4, 20x, resto 1 al exponente, entonces 4 menos 1, 3. Eso sería tu respuesta de esta derivada. Tú puedes realizarlo de esa manera también, es igual, ¿no? Ahora vamos a ver la cuarta regla de derivación. Entonces ponemos
cuarta regla de derivación. ¿Qué me dice la cuarta regla? Me dice la derivada de la suma o resta de dos funciones. Me dice derivada de la suma o resta ¿de qué? De dos funciones. A ver, si nuestra función está definido por h de x igual a g de x más o menos f de x. ¿Cómo voy a derivar? Tú pones tu h' de x es igual a cada uno, ¿no? En este caso va a ser g' de x más o menos f' de x. Solo eso me dice la cuarta regla, que es la derivada de la suma o resta de dos funciones. Vamos a ver un ejemplo. Para entenderlo mejor. F de x es igual a x a la quinta menos x al cubo. Yo quiero derivar, entonces pongo f' de x va a ser igual a ¿qué? Dijimos que esto va a pasar adelante. 5, x, restamos 1, sería 4. El signo se mantiene menos. El 3 baja abajo. X, 3 menos 1, 2. Esto me dice la derivada de la suma o resta de dos funciones. Aquí vimos un ejemplo con una resta. Ahora vamos a ver con una suma qué es lo que va a pasar para que nos quede claro, ¿no? Solo se distribuye la derivada. Entonces vemos por aquí f' de x va a ser igual a x a la cuarta menos, o dijimos con más x a la 9. Bueno, quiero derivar, entonces pongo f' de x va a ser igual a, el 4 baja adelante, 4x restas 1 va a ser al cubo, más, el signo se mantiene, el 9 pasa a multiplicar adelante, 9x, 9 menos 1 va a ser 8. Entonces eso sería tu respuesta de esta cuarta regla, que es la derivada de la suma o resta de dos funciones, ¿no? Solo eso. Eso es la cuarta regla. Ahora vamos a ver la quinta regla. Estas reglas son básicas. Vamos a ver la derivada del producto de dos funciones. La derivada del producto de dos funciones. Ya está. ¿Qué me dice esta quinta regla? Me dice si yo tengo un h de x igual a f de x multiplicado por un g de x. ¿Cuál va a ser su derivada? Vamos a poner h' de x va a ser igual a ¿qué? Derivo la primera función, es decir, f' de x, copio el mismo, multiplicado, pero g de x, la segunda sin derivar, más, como ya derivé la primera, copio lo mismo, f de x, multiplicado por, ahora que me falta la segunda parte, entonces voy a hacer g' de x. Otros me preguntan, ¿siempre va a ser suma? Si tienes un producto, siempre va a ser suma. Entonces ya vimos la derivada del producto de dos funciones. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo por aquí. Si yo tengo, por decir, un f de x igual a x al cubo más 1 multiplicado por x a la cuarta más x. ¿Cómo voy a realizar esta derivada? Voy a poner mi f' de x va a ser igual. Dijimos anteriormente, la primera función derivamos, en este caso sería x al cubo más 1 derivada. Copio el segundo sin derivar, que sería x a la cuarta más x. ¿Qué hago? Sumo. Como ya derivé la primera,
Ahora copio lo mismo sin derivar la primera parte, que sería x al cubo más 1. Ahora sí derivo la segunda, ¿no? Que sería x a la cuarta más x prima. Eso sería. Ahora vamos a ver por acá. Sería f' de x igual a. Vamos a derivar esto. Sería baja el 3. Abrimos factor. 3x resto 1 al cuadrado. Más la derivada de una constante que dijimos que va a ser 0. Entonces ya no lo ponemos. Sería 3x cuadrado. Cerramos nuestro factor. El segundo copiamos lo mismo. X a la cuarta más x. Ahora por acá más. Esto no lo tocamos. Sería x al cubo más 1. Ahora sí, ¿no? Derivamos esto. La derivada que sería el 4 pasa a multiplicar. Sería 4x resto 1 al cubo. Más la derivada de x es 1. Ya está. Esa sería nuestra derivada. Y si tú quieres seguir realizando tus operaciones, sería que hagas esto a cada uno. Ingresa. Y luego también todo esto lo multiplicas, estas funciones, ¿no? Eso sería. A ver, un ejemplito más. Un ejemplito para que quede claro. Para que quede claro. Vamos a poner por acá. Si yo tengo un f de x igual a x a la quinta más 1 por x al cubo más 3. A ver, vamos a ver esta derivada. ¿Cómo sería? Vamos a poner nuestro f' de x. Va a ser igual a la primera función. Derivamos que sería 5. Ojo, abrimos nuestro factor. 5x a la cuarta. Porque restamos 1. Más la derivada de una constante va a ser 0. Entonces ya no lo ponemos. Ahora cerramos factor multiplicado por la segunda función sin derivar. Entonces x al cubo más 3. Más, por regla, la primera función ya hemos derivado aquí. Entonces lo dejo tal y como estaba. X a la quinta más 1. Ahora sí, la segunda función derivamos. Sería 3x al cubo, pero restamos 1 al cuadrado. Más la derivada de una constante, dijimos que es 0. Ya no lo vamos a poner. Cerramos nuestro factor. Eso sería. Pero si tú quieres seguir desarrollando, entonces este factor lo entras a cada uno. Ya sabes, en la propiedad de teoría de exponentes que ya hicimos. Igual, ¿no? Esto va a ingresar aquí y va a ingresar aquí. Y vas simplificando tu función. Eso sería la derivada del producto de dos funciones. Ahora vamos a ver la última regla. Ojo que estas son las básicas. Regla número 6. ¿Qué me dice la regla número 6? La derivada del cociente de dos funciones. Derivada del cociente de dos funciones, ¿no? Dos funciones. Si yo tengo f de x, esto va a ser igual a, si yo tengo un h de x sobre un g de x. Esto es un cociente. Entonces, como va a ser la derivada, por definición, o la derivada, a ver qué me dice la regla. La regla me dice que voy a poner un f' de x igual a, ojo, en esta parte voy a derivar lo que está arriba primero. Lo que está arriba entonces sería h' de x. Luego, ¿qué hago?
multiplicado por el denominador sin derivar g de x menos, ojo, aquí es menos, como ya derivé la primera, entonces ya no derivo, que sería h de x, ¿no? Está bien, sería h de x. Ahora sí, derivo el denominador multiplicado por g' de x. Ya está. Todo eso dividido entre ¿qué? G de x. Entre g de x. Pero, acá no te olvides, todo elevado al cuadrado. Esa es la regla. A ver, vamos a repasar. F' de x, similar que al del producto, pero aquí es con signo menos. Pero, ¿cuál de ellos primero voy a derivar? Aquí, en esta parte es un error común, ¿no? Otros primero lo derivan el denominador, pero no. ¿Qué vamos a derivar primero? El numerador. Entonces, derivo h' de x multiplicado por g de x. En producto, ¿qué poníamos? Más. Pero cuando es cociente, ¿qué vamos a hacer? Menos. Siempre va este signo. Va a ser la segunda sin derivar. ¿Por qué? Porque ya derivamos aquí. Multiplicado por el denominador, que es g de x. En este caso vamos a poner g' de x. Todo es dividido entre ¿qué? Entre el denominador, que es g de x. Pero eso lo voy a elevar al cuadrado. No se olviden del cuadrado. En los exámenes suele pasar. Todo hecho bien, dices, pero al final te has olvidado de elevar al cuadrado. A ver, un ejemplo sencillo, porque tengo una pizarra muy grande, ¿no? Ustedes saben, ya vamos a conseguir una pizarra más grande. A ver, si yo tengo f' de x igualado a 3x a la quinta más 1 sobre x. Ya está. Aquí que tengo un cociente. Entonces, ¿qué me dice la regla? ¿Qué me dice la regla? F' de x va a ser igual. Voy a derivar esto. La derivada sería 3 por 5, 15. X a la cuarta. La derivada de una constante es 0. Multiplico por el denominador, que es x. Ojo, acá pones tu signo menos. Menos. Aquí pones esto. Ojo, se recomienda poner un corchete cuando tienes el signo menos, porque a veces acá también tiene un signo menos y se te puede confundir. Entonces, como ya he derivado el numerador, entonces no lo toco. Pongo 3x a la quinta más 1. Ahora recién voy a derivar el denominador. La derivada sería 1, que eso ya no lo vamos a poner. Ya está. Entonces solo eso me quedaría. Solo eso me quedaría. En este caso, si es que hubiera sido nuestro esto, por lo menos más 1, ahí ya hubiera cambiado, ¿no? Ahí a veces se suele poner corchete, pero en este caso no lo necesitamos. Solo así. Ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que me dice la regla. Todo eso que voy a hacer, lo voy a dividir. ¿Pero en qué? ¿Entre qué lo voy a dividir? Entre el denominador. Pero esto lo voy a elevar al cuadrado. Ya está. Hasta ahí tengo. Ahora vamos a seguir desarrollando por acá arriba, por acá arriba. Ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a poner f' de x va a ser igual a ¿qué? Este x va a entrar aquí, entonces sería 15, producto de bases iguales, x a la quinta. Menos que, aquí no hay nada, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ingresar el signo, claro, no estamos olvidando, el signo a cada uno. Entonces, más por menos, dices, menos 3x, ¿a qué? A la quinta. Menos por más, menos 1, ¿no? Eso sería. Bueno, aquí hay una coincidencia.
Ojo, 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 que nos falta algo. Nos falta algo por aquí. Nos falta algo por aquí. Este x al cuadrado dijimos que no hay que olvidarnos. Entonces pones acá dividido entre x aquí al cuadrado. Ya está. X al cuadrado. Borramos esto. Vamos a seguir. Acá todavía puedes hacer algo. Entonces vamos a realizar ese algo, ¿no? F' de x va a ser igual 15 menos 15x a la quinta menos 3x a la quinta, ¿qué va a ser? 12, ¿no? 12x a la quinta menos 1. ¿Y esto sobre qué va a estar dividido? Entre x al cuadrado. En este caso, tienes suerte y eso sería tu respuesta.